Ya se encuentra disponible en iTunes, en Amazon y en plataformas digitales mi nuevo disco de 22 tracks con poemas de San Juan de la Cruz. Es poesía mística que eleva el espíritu y que nos pone de inmediato en una íntima relación de unión, de amor con Dios. Le recomiendo buscarlo, descargarlo y escucharlo de continuo, pues nada es más grato y nada conforta más que las caricias de Dios. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas: Verbo Divino, Salterre, Desclée de Brouwer, Cristiandad, Mensajero, Eunsa, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastoral Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Continuamos, queridos amigos. Deseo que a usted le esté gustando mucho este tema, tanto como a un servidor. Le aseguro que lo estoy disfrutando, lo estamos disfrutando todos, porque nos damos cuenta que estamos resolviendo dudas de muchas personas, de muchos de nosotros incluso. Antes de hacer este programa lo preparamos y ahora pues seguimos platicando y ya nos dará tema para otras cosas más. Y estoy conversando con Fernando Villalón Ezquerro, él es abogado, y con Jorge Luis Ortiz, él es filósofo. Fernando, suele pensarse entonces, el Papa es un emperador, el Papa es un monarca, lo que dice el Papa se hace. No es así. No es así. Hay obispos, hay sínodos. Claro, hay toda una reglamentación, digámoslo así en términos modernos, toda una constitución que limita el poder en beneficio de toda la Iglesia, en términos modernos. Pero esto ha sido siempre desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, desde Pedro. O sea, ha habido límites a estos papas. Y lo que hace el Concilio Vaticano es establecer en el canon cuándo se habla es cátedra y por lo tanto la Iglesia es infalible. El Vaticano I. El Vaticano I, exactamente. Porque además la fórmula es nosotros, o sea, no dice yo como papa, lo dice nosotros, la Iglesia, y habla como maestro. Definimos, proclamamos. Exactamente. Pero es lo que ya está dentro de la verdad que Dios, que Jesucristo nos dio, que Dios nos dio. Y además, Fernando, a ver, la Iglesia no es del Papa, la Iglesia es de Cristo. Claro. Recuerdo aquel discurso maravilloso del Papa Benedicto XVI a la curia romana. Les dijo, señores, a los obispos, la Iglesia no es de ustedes, la Iglesia es de Cristo. Claro. Y se nos olvida que es de Cristo, y se nos olvida que el Espíritu Santo está allí. Entonces, exactamente. ¿por qué nos da miedo ver de pronto que no nos gustan? El Papa te puede caer bien o te puede caer mal, pero es el Papa. Pero es el Papa. Y como autoridad, la Iglesia es la Iglesia. Claro. Y te puede caer mal también un sacerdote un día, un domingo. Pero ese no es la Iglesia. La Iglesia es mucho más que un personaje, ¿sí? Sí trae el timón, sí estamos de acuerdo. Pero él no puede hacer lo que él quiera. Estamos viendo que no. Así es. Entonces, él tiene que ir conforme al magisterio, la doctrina y la tradición de la Iglesia. No puede hablar de otros temas. Y además, con la esperanza que hemos dicho, que el Espíritu Santo gobierna y que la Iglesia no perecerá, no como persona, el Papa, sino la Iglesia. Por lo tanto, esa Iglesia no se equivoca. ¿Qué no será que a veces nos falta fe en el Espíritu Santo?
Sí, es el Paráclito. Es ¿Que el guía? Es el que no lo estudiamos Iglesia. mucho, pero tampoco estamos estudiando estas cuestiones. O sea, estudiamos el catecismo, nos quedamos con la educación de 7, 10, 14 años. Esa es nuestra educación y no estamos pensando en que necesitamos un poco de filosofía, que necesitamos que los sínodos, los teólogos, no se levantan para decir, vamos a ver cómo fregamos a la humanidad y a ver qué nos inventamos. No, son verdades inmutables lo que nos están hablando y la forma a lo largo de los siglos para que culturalmente hablando se vaya entendiendo el mismo mensaje. Podrá haber escándalos sexuales, podrá haber escándalos financieros, podrá haber escándalos morales en la iglesia. Y la iglesia somos todos. Pero lo que es imposible entonces es que haya un escándalo en la doctrina de la fe. Puede haberla por un momento, pero el magisterio volverá a llevar el rumbo. Podremos quizá en una tempestad cambiar un poco el rumbo, pero volveremos a la ruta. Sí, obligadamente. Claro, y además, como tú lo dijiste, la confianza, no perder esa esperanza de que la iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Ay, Fernando, cómo quisiera seguir conversando contigo, pero hay que avanzar. Claro. Danos tu conclusión. Bueno, evidentemente este pensamiento que entendamos que la iglesia se adelanta a muchos tiempos. O sea, cuando apenas empiezan todos los movimientos constitucionales, la iglesia ya tenía esta forma de cómo el primado se ejerce. ¿Sí? La iglesia, lo que tenemos que entender nosotros es que es muy pensada la norma, muy lógica, pero también une la parte espiritual con la parte racional. Y aparentemente nuestro mundo solamente racional no nos hace comprender esa parte espiritual y por eso esta crisis que tenemos. Wow. El no estudiar nuestros documentos y estudiarlos correctamente desde una perspectiva más madura. Y hablo no solamente de las cátedras, sino toda nuestra doctrina. Me has hecho entender uno de los títulos del Papa, siervo de los siervos de Dios. Claro. Porque solo así se puede ser papa, sirviendo Así a es. la iglesia. Fernando, mil gracias. No, gracias a ustedes. No se vaya, todavía continuamos. Revisemos más extensamente en qué consiste la cuestión ex cátedra y regreso para seguir conversando con Jorge Luis Ortiz. El término ex cátedra es un concepto teológico que se utiliza para indicar que una enseñanza o definición del Romano Pontífice ha sido promulgada con la asistencia del Espíritu Santo y que por lo tanto ha de aceptarse y obedecerse, pues por el dogma de la infalibilidad papal se acepta que no puede ser errónea. El término deriva de cátedra o la cátedra, es decir, la silla o sede desde donde los antiguos maestros enseñaban. La expresión ex cátedra aparece ya en los escritos de los teólogos medievales y más a menudo en las discusiones acerca de los privilegios del Papa después de la Reforma Protestante. Pero su significado presente fue formalmente determinado por el Concilio Vaticano I con las palabras: enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado, que cuando el Romano Pontífice habla ex cátedra, esto es, en el descargue de su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su autoridad apostólica suprema, él define una doctrina respecto a la fe o a la moral a ser sostenida por la Iglesia Universal, mediante la ayuda divina prometida a él en San Pedro. Posee esa infalibilidad con la que el Divino Redentor deseó que estuviese dotada su Iglesia al definir doctrinas respecto a la fe o a la moral, y que por lo tanto tales definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Así pues, se trata de un acto realizado en circunstancias especiales, pues no siempre un papa habla ex cátedra, al punto de que ha habido algunos que nunca lo hicieron durante su pontificado. La cuestión ex cátedra, en suma, se reserva a verdades, situaciones, regulaciones excepcionales en las que se hace patente algo que siempre ha estado en la conciencia de la Iglesia, pero que conviene en determinado momento especificar y aclarar. Entonces, no hay modo, Jorge Luis.
Vamos a suponer en la concreción de la peor pesadilla, ¿no? Que los masones logran meter a uno y sentarlo en la sede de Pedro, que un papa satanista es papa. No hay modo, o sea, No hay está modo. verdaderamente atado de manos para no poder modificar lo que es la verdad. ¿Sí? Lo que es el depósito de la fe, efectivamente, no hay posibilidad de que alguien surja un día con una intuición, una emoción, se me ocurre, no puede. Hay un trabajo colegiado, la revisión de la Sagrada Escritura, que es la revelación, la revisión de lo que se ha dicho sobre ese punto de toda la tradición, y después el trabajo de los teólogos y filósofos. El Papa terminará firmando ese documento y avalará con su autoridad ex cátedra, pero no lo hace de momento. Si alguien dijera que el Papa va a decir mañana ex cátedra, sería inválido. Porque no hizo la referencia. Porque la definición dogmática del Vaticano I sí la dice. Se tiene que hacer todo esto salvando la tradición de la Iglesia, salvando la revelación. De otra manera, si está en contra de eso, no es válido. ¿Cuándo fue la última vez que un papa se pronunció de manera ex cátedra? 1954, el dogma de la Asunción de María. Con Pío XII. Con Pío XII. ¿Y antes? En el 1800 y tantos, con la Inmaculada Concepción, que son los dos últimos dogmas que han habido. De ahí en fuera no ha habido un pronunciamiento ex cátedra de ningún pontífice. Para pronunciar un dogma, ahí tienes un ejemplo propio de una cuestión ex cátedra. Sí. En el caso de la Inmaculada Concepción, se llevó desde el siglo XIII. Imagínate la reflexión que llevó desde el siglo XIII llegar a esa conclusión. Ajá. Ya desde John Duns. Entonces, Scott. Vamos acercándonos al final. Qué tristeza. Ha quedado tan bueno todo este contenido. ¿Qué vas concluyendo, Jorge Luis? Bueno, primero creo que tendremos que ser cristianos maduros y entender que como seres humanos alguien va a ocupar un lugar por voluntad de Dios. Pero quien llegue a ese puesto siempre será asistido por el Espíritu Santo. Trabajo de la Iglesia será apoyarlo, indicarle, corregirle, que no nos dé miedo indicarle, corregir a nuestros pastores. Yo creo que es una corrección. A ver, ¿el pastor está ahí por voluntad de Dios? Sí, es un acto de fe que tengo que hacer. Pero también estoy yo, que estoy viendo que lo está regando, que se le está equivocando, que está diciendo algo que no es correcto ni prudente, pues habrá que decírselo. Yo creo que también es un acto de caridad. No tengamos miedo a tener la caridad con nuestros pastores, de decirle, no, por ahí no es. Creo que por ahí no es. Y tener la humildad de cuando ellos me digan, bueno, esta es la reflexión, también asumir, ¿no? Que a lo mejor yo no lo estoy visualizando bien. Pero yo creo que es un acto de humildad mutua. A veces estás de acuerdo con tu servidor, Al cabo de estos 2 programas, pienso que antes de revisar cuestiones pastorales y de cuidar el número de feligreses y de ganar a los jóvenes, tendríamos que centrarnos en la sana doctrina y en la verdad. Así nos quede uno. En la celebración de una misa es la verdad. Es la verdad. Es a Cristo lo que celebramos. ¿Acaso ustedes también me quieren abandonar? ¿Le pasó a Jesús? Gracias, Jorge Luis. Mil gracias a ti. Gracias también a Fernando Villalón. Y gracias a usted por el favor de su atención. Qué bueno es lo justo, lo sabio y lo bueno. Y qué bien nos caen de pronto estas sacudidas como para darnos cuenta de que el Papa es hombre, de que Jesucristo es Dios, pero el Papa no. Y hablo de cualquier Papa, de cualquiera. Hemos tenido 266 hasta ahora. Y qué alegría poder terminar este programa con la gran conclusión de que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia que es de Cristo y que es muy difícil que la Iglesia se equivoque. Feliz semana, gracias, Dios le guarde.